La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En los últimos años la ficción ha empezado a explorar el consentimiento y cómo abordarlo en toda su complejidad. Lo hizo Micaela Coel en la fantástica Podría destruirte y lo han hecho también películas basadas en casos reales. Ahora es Alauda Ruiz de Azúa, la directora de Cinco Lobitos, la que indaga en la violencia sexual dentro del matrimonio con la miniserie Querer, un ejercicio sobrio y sutil que protagoniza Nagore Aramburu y que acaba de estrenar Movistar Plus. Con ellas hablamos en este episodio. El cine en la Ser con Pepa Blanes. Las series. En televisión ya está disponible en Movistar Plus una de las grandes series de este año. Querer es una ficción creada y dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, la directora de Cinco Lobitos, sobre el consentimiento dentro de la pareja, del matrimonio, sobre la credibilidad de las mujeres y sobre el largo juicio familiar social al que se enfrentan las denunciantes. La miniserie de 4 capítulos está escrita por la propia Alauda junto a Eduard Solá y Julia de Paz y está protagonizada por Nagore Aramburu en una de las grandes interpretaciones de esta temporada. La acompañan Pedro Casablanca como ese marido y padre con el que ha convivido durante 30 años y los hijos a los que interpretan Miguel Bernardo e Iván Pellicer. Sobre esta mirada sobria, sutil e inteligente a la violencia dentro del matrimonio, las relaciones y herencias familiares y sobre el proceso de esta serie hemos charlado con la directora y la protagonista de Querer. ¿Cómo se llama él? Íñigo Gorosmendi. ¿Domicilio? Sí, calle Gran Vía 110, quinto primera. Yo llego a esta historia porque me proponen escribir una serie. Los productores Juan Moreno y Koldo Azúa tienen una idea de hacer una serie sobre el tema del consentimiento dentro del matrimonio y barajan esta premisa de una mujer que denuncia a su marido por violación. ¿Sabe que estás aquí? No. A mí me pareció un terreno sin explorar, me generó muchísimas preguntas para las que yo no tenía respuesta, ¿no? De cómo se juzga una cosa así, o sea, cómo se juzga a nivel judicial, pero también cómo lo juzga una familia, cómo se llega a ese escenario, ¿no? En un matrimonio que igual empezó con un noviazgo tradicional, de relaciones consentidas y de repente se ve un escenario de violencia sexual, ¿no? ¿Cómo sale alguien de eso, ¿no? Y todas esas preguntas me hicieron querer escribirla y dirigirla y yo entré así en el proyecto, ¿no? Y luego montamos un equipo con Julia de Paz y con Eduard Solá, investigamos mucho, ya nos pusimos a escribirla y luego llegó el momento del casting en el que, a través de muchas pruebas, pues de repente encontramos a Miren Torres, encontramos a Nagore Aramburu, ¿no? Nos encontramos en una prueba y fue un flechazo absoluto. ¿Cómo fue para ti cuando lees el guión por primera vez? Yo ya empecé con las separatas de... No sé cuántas pruebas pasamos, pero bueno, era un personaje potente y yo creo que 3 o 4 pasamos. Y en la segunda ya apareció ya Lauda. Yo cuando veía las separatas y veía el nivel que había ahí en el guión ya estaba encantada. Ya solo por hacer aquello y disfrutarlo. En la segunda prueba, tercera, aparecía Lauda y empezamos a hablar y bueno... Claro, yo había visto ya su trabajo y estaba feliz, pero fue fácil. Fue de repente, no sé, había como conexión y nos encontramos ahí. Y luego yo veía que ella tenía más confianza en lo que estaba haciendo en aquel momento que yo misma. Yo veía que ella confiaba y que tiraba para adelante y que veía algo que yo todavía no estaba segura de lo que era. Y claro, feliz. Y cuando me llamaron para decir que iba a hacer a Miren Torres, pues feliz, pero con un acojón bastante importante también por la responsabilidad. Me he ido de casa. ¿Y eso? ¿Habéis discutido? No, ya no aguantaba más. He cogido lo que he podido y me he ido a casa de la mamá. Paula, mi abogada, ya ha iniciado los trámites de separación.
Decías que es un terreno poco explorado. Es cierto que el consentimiento lo es, porque es una cosa de la que se ha empezado a hablar ahora. En España hay una ley también polémica en muchos aspectos. Se ha hablado en algunas películas, pero siempre relacionadas con, bueno, pues con fuera del matrimonio, nunca dentro de la familia. Esto es una familia bien, que de repente se desmorona ante la decisión de esta mujer de decir lo que ha vivido y lo que ha pasado. Tú decías que tenías más preguntas que certezas. No sé qué has aprendido en todo este proceso, qué habéis aprendido las dos, porque viendo la serie se aprende mucho y surgen otras nuevas preguntas, pero como que hay muchas cosas que dabas por sentado que no tenías. No sé, en vuestro caso, que también sois mujeres, ¿qué os ha pasado? Bueno, aprendimos muchas cosas, ¿no? Yo desde la investigación y desde el trabajo con ellos, pero algo que fue importante para mí aprender fue que es algo como específico de la violencia sexual dentro de una pareja, ¿no? Que es la dificultad para identificarla. Para ser capaz de contarte que la persona igual que quieres o que has querido, que ha sido tu marido, tu pareja, un novio, un amigo con el que tienes un vínculo afectivo, pueda ser tu agresor, ¿no? Y como muchas veces esa violencia sexual de alguna manera se sofistica o no es tan evidente, ¿no? Y esa dificultad para identificarla, ya no digo luego ya para denunciarla, ¿no? y contarla, ¿no? Que es el siguiente obstáculo, pues fue yo creo uno de los aprendizajes importantes, ¿no? Y luego también el hecho de ver a las víctimas desde otro sitio y también querer retratarlas desde otro sitio, como un sujeto más activo, ¿no? Yo sentía que había habido un retrato muy... Bueno, sí hemos retratado mujeres víctimas de violencia sexual, pero hemos un poco asistido como al espectáculo de su dolor y de su vía crucis, ¿no? Y Miren Torres es un personaje muy activo dentro de su... O sea, quiero decir, la serie empieza con su denuncia. Es ella la que tiene que buscar a los hijos para contarlo. Es ella la que busca asesoría legal, que también piensa quién le puede ayudar o no, se enfrenta a un juicio, ¿no? Entonces, todo eso también venía de contactos, de historias que escuchamos de víctimas, de juicios a los que asistimos, ¿no? Y veías que claro que al final las mujeres que son víctimas no dejan de pasar por toda una serie de estados y de emociones, ¿sabes? Desde, por supuesto, el dolor y la tristeza, pero también hay frustración, también hay rabia. No sé, a mí me gustaba mucho esta idea de que no existía una víctima perfecta, ¿no? Y que nosotros no íbamos a hacer una víctima perfecta, porque no existe y no tienen por qué ser perfectas, ¿sabes? Entonces, bueno, eso sí que lo trabajamos desde el guión y con ella luego, ¿no? Sí, luego en el trabajo con los actores, con la relación que tiene ella, por ejemplo, con sus hijos, ¿no? Que nos gustaba también explorar, que puede tener una conducta reprochable, ¿no? Una persona que ha denunciado esto, pero que ya también puede cometer errores, que lo puede hacer mal, que se le pueden reprochar cosas, que puede ejercer violencia sin darse cuenta, ¿no? Que, claro, a Miren le pasa. No podemos hacer spoilers. No, pero bueno, que es que es paradójica, que está bueno, hay una paradoja, digamos, que ocurre algo que es que claro, no quiero hacer un spoiler. Hay que ver la serie para la paradoja, que veas la serie. ¿Puedes explicarte, por favor, Ama? Creo que tenemos derecho a saber por qué la has denunciado. Es que ya te lo ha dicho Aita, por violencia de género. Bueno, eso es lo único que sé. ¿Tú eres consciente de lo que significa que denuncies a Aita por violencia de género? O sea, ¿sabes lo que estás haciendo? Sí. Porque yo os he visto discutir, Ama, y discutíais los dos, y os gritabais los dos. ¿O me vas a decir que tú nunca le has gritado a él? No es lo mismo. Ah, que no es lo mismo. No, aprendí, o bueno, al escucharme sorprendía cuando no hay violencia física, cómo se complica la cosa, ¿no? Cómo se complica el que te puedan comprender, cómo tu relato es más difícil de defender, porque no hay marcas visibles, hay otro tipo de marcas. Y luego me llamó mucho la atención también, hablando con mujeres, el reparo. O sea, que siempre nos decían que les han tenido que abrir los ojos en esa violencia sexual que estaban viviendo, porque aunque todas tenían clarísimo que estaban viviendo una violencia psicológica, económica, ¿no? La gente que le estaba ayudando siempre les decía, no, y la sexual está atada a eso, o sea, seguro que sí. Y les costaba muchísimo darse cuenta. Eso, y luego a mí en el trabajo yo sentía muchísimo pudor. O sea, yo cuando tenían las secuencias que tenía que hablar con los hijos, que ya son adultos, de sexo o de tu vida sexual, yo sentía pudor y me costaba, y era real. Decía, ¿qué habrá sido? O sea, todavía es muy tabú. O sea, no sé, parece, ¿no? En una sociedad que con la libertad sexual ya
que hablamos de todo y eran sitios muy difíciles de pasar y de transitar. Lo pasabas mal realmente. Pasabas mucha vergüenza. Previo, que la señora Torres mantuvo una relación de 30 años con el señor Gorosmendi, siendo que la misma ha sido objeto de maltratos por parte del denunciado desde el momento de la relación, quien ha venido mostrando con la señora Torres una conducta de imposición de decisiones unilaterales, así como de restricción de amistades y de comunicaciones con su familia, perturbando el equilibrio emocional y convirtiendo el matrimonio en un espacio regido por el miedo y la dominación instaurada sobre mi representada. Y hablabas de las marcas visibles e invisibles. La serie, además del consentimiento, habla de la credibilidad de las mujeres y, claro, como hay también muchos tipos de credibilidad. Cuando decimos credibilidad parece que es unívoca una, pero está social, familiar, judicial, mediática en este caso, ¿no? Pero ¿cómo es esa reflexión también sobre el peso que siempre hay sobre las víctimas a la hora de la credibilidad? Sí, a mí había una idea que me parecía muy interesante explorar en la serie, que era... yo siento como que más o menos todos tenemos como una conciencia colectiva o una sensación colectiva de que sabemos quiénes son las víctimas y sabemos que la violencia sexual, que también se ejerce sobre los hombres, pero de manera estructural y de manera sistemática se ejerce sobre las mujeres, ¿no? Y como que eso colectivamente como que lo tenemos asumido por estadísticas y por propia experiencia, yo creo, vital y propia, o no, de amigos, amigas. Pero sin embargo es curioso como cuando de repente eso se aterriza en un juicio, en una sala judicial, en un caso concreto o en un caso concreto en tu familia, como que se diluye un poco esa percepción, ¿no? Y entonces si empezamos a cuestionar cada cosa del relato de la víctima, todo se vuelve muy concreto, muy específico y perdemos de vista que nosotros sabemos que eso es estructural y que sabemos que eso es sistémico. Y bueno, y eso me parecía interesante cuestionarlo, ¿no? Por eso está como el viaje judicial y el viaje familiar, ¿no? Y hablan un poco de eso, ¿no? Decías lo de que querías hacer una víctima diferente a las que hemos visto y también un agresor, porque bueno, es verdad que hay una fina línea en el que el espectador crea a la víctima, pero a la vez no es el retrato de un ogro, de un tipo violento, aunque tiene sus conatos, ¿no? Pero es verdad que hay muchos matices. Es un tío que tú podrías ver por la calle y pensar que es un señor chaval antiguo, pero encantador, ¿no? Cuéntanos también la importancia de que el retrato del acosador sea así, ¿no? Porque también eso, en cuanto a darte cuenta del acoso, es más difícil si el acosador es un violador de libro, ¿no? Claro, bueno, ahí siempre partíamos de la base de que queríamos intentar entender a todos los personajes y no juzgarles y evidentemente algunos son más fáciles, empatizas con algunos más rápido que con otros, ¿no? Pero con el personaje de Íñigo también era un ejercicio de entenderlo, precisamente para no hacer un cliché o algo muy evidente. Porque también hay algo de, no sé, nos preguntábamos mucho durante la escritura y durante el rodaje qué es la violencia, o sea, qué es violencia, quiero decir, porque tenemos cierta tolerancia a la violencia, hay mucha violencia que toleramos. Y igual no le queremos poner ese nombre, pero sí la toleramos, y además la violencia es muy poderosa porque es curioso, esto bueno, puede ser invisible, pero yo creo que todo el mundo la nota. Cuando ocurre algo violento te traspasa corporalmente, ¿no? Entonces era más trabajar en este sentido la violencia de un Íñigo, ¿no? Que pudiera llegar a hacer otras cosas, ¿no? Pero trabajarla desde ahí. Y también entender que muchas veces parte de la tragedia de estas historias es que el que ejerce la violencia la siente justificada o siente que la hace desde el amor, y eso genera más confusión en el otro todavía. Pero claro, es que hay personajes así que creen que lo que están haciendo lo hacen por proteger o por cuidar, por un sentimiento de pertenencia, y eso todavía genera más confusión, yo creo, y dificulta más eso que hablábamos de identificar esa violencia ya sexual que ocurre en un dormitorio, ¿no? De puertas para adentro, ¿no? Tras el nacimiento de su primer hijo, cuando mi representada aún estaba convaleciente del parto, ¿mantuvieron relaciones sexuales? Eso fue hace más de 30 años. ¿Puede responder a la pregunta, por favor? No me acuerdo. ¿La señora Torres le comunicó su malestar físico? Tampoco lo recuerdo.
Y ahora que hablabas de lo corporal, ¿cómo ha sido para ti todo el proceso de los 4 capítulos de destensarte casi? Sí, ¿no? Es que esa es la impresión que tenía. Mucho fisioterapeuta, es verdad. A mí todo el mundo me iba abrazando en el rodaje por la carga emocional que tenía el personaje. Y la tiene, pero yo sufrí físicamente. O sea, de toda esa tensión yo acababa agotadísima. Yo me acuerdo que había días que decía, no puedo más, Alberto, pero estoy agotada. Estoy de superhéroes. Sí, la sensación siempre es una pasada. Y además, claro, teníamos un personaje que casi nunca se rompía porque tenía que seguir adelante y nos apetecía que fuese así, ¿no? En la historia venía bien y había momentos que a mí me podía la emoción. A Nagore en situaciones, entonces hay muchísimas tomas que tenía que aguantar hasta que dijese la lauda corte y empezaba, yo qué sé, a llorar. Yo me acuerdo, en algunas situaciones era... No, eso que no tanto nos gusta a los actores, de que les enseñe y de que justo cortaba y de eso para ti. Y sí, físicamente fue duro. Y si algo tiene esta serie es contención a todos los niveles. Hay una contención visual, hay una contención actoral, que a mí me encanta una frase del personaje que es todo el rato, pues muy bien. Y es verdad que hay no sé si hay una apuesta decidida porque... Por la sutilidad, por la contención y cómo ha sido trabajar eso en un plano visual, pero también en un plano narrativo, en un plano de guión. Sí, había algo como... A ver, hay algo como que siempre empieza desde un sitio más intuitivo, ¿no? Pero siempre lo veía como muy sobrio, ¿no? Me venía siempre como cuando intentaba expresar como... la mirada o la sensación que quería generar en el espectador tenía que ver con hacer algo como sencillo, como minimalista, como tener cierta distancia con lo que veíamos. También porque había algo de, no sé, empezamos escribiendo el proyecto y empiezas a dirigir pensando que sí que vas a hablar mucho de sexualidad y violencia sexual, pero luego de repente te das cuenta que estás hablando mucho de poder y de relaciones de poder, ¿no? Y entonces eso también, de cara a la narrativa, también marca mucho, para mí marcaba dónde ponía la cámara, ¿no? Porque muchas veces era muy interesante ver simplemente esos cuerpos distintos, esas corporalidades distintas, ¿sabes? Cómo ocupaban el espacio ya de manera distinta y cómo ya había una situación ahí de cierta desigualdad y de tensión solo por eso, ¿no? Entonces ya me pedía cierta distancia con la cámara, me pedía aguantarla, ¿no? Escuchar lo que pasaba ahí, ¿no? Y mucha sobriedad, ¿no? Como querer un poco que fuera todo un poco como crudo, ¿no? Porque también pasaban cosas a nivel emocional muy, muy potentes, muy dolorosas y yo sentía como que cierta crudeza le iba bien, ¿no? Bueno, yo como primera espectadora, ¿no? Pero para el juicio que el espectador tenía que hacer de todo eso, ¿no? Y luego esa sobriedad también no sé si por nuestro carácter vasco, porque somos de aquí, somos un poco para adentro, salió el tema. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué no me dejas vivir? Yo no te persigo, mire. Te persigo, lo único que quiero es hablar contigo. Me da igual lo que haya pasado, ¿sabes? Me da igual. Me da igual lo que hayan dicho los jueces, los abogados, todos. Me da igual. Yo te perdono, mire. Te lo perdono todo. Es muy interesante ahora que decías lo de las relaciones de poder, sin hacer spoiler, pero cómo impregnan toda la relación familiar, incluso con los tíos, con las tías, a los hijos especialmente, ¿no? Como hay esa sensación de no ser consciente porque es mi familia, es mi padre, pero el nivel no de sometimiento, pero sí de hacerle caso, o lo económico también, como es importante, como que es muy difícil romper muchos círculos que son todos círculos de poder, de educación, de crianza. Sí, es que yo creo que hay, es verdad que luego yo creo que eso lo que tú dices, ¿no? Está en todas las relaciones de la familia, ¿no? También de los hijos con el padre, con muchas cosas, ¿no? Pero claro, era muy interesante que muchas veces cuando hablamos de lo que ocurre en un dormitorio o en la intimidad, como que nos resistimos a analizarlo desde ese sitio. Porque es lo privado, porque es lo salvaje, porque es el deseo, pero la realidad es que es una relación como cualquier otra y se puede analizar en esos términos, ¿no? Y es verdad que una vez que empiezas a ver toda esa estructura familiar y esas parejas en esos términos ya no puedes dejar de verlo. Es que no era como no podías dejar de verlo, ¿no? Y es el poder y es el poder del miedo también para mí, ¿no? Como el miedo
bueno, se utiliza en todas esas relaciones de alguna manera, ¿no? Y lo ejerce bueno, quien puede, ¿no? Para que no se digan determinadas cosas, pero también para que pues los hijos hagan determinadas cosas. Hay otra cosa interesante que es cómo se transmite esa violencia, cómo se hereda esa violencia o esos comportamientos, ¿no? Con el personaje de Miguel Bernardo, que al final esa violencia o esa manera de dirigir una familia, ¿no? Paternalista que ha mamado, la pone en práctica en su propia familia creada, ¿no? No sé si también era uno de los temas que os interesaba reflejar en cómo esa violencia va hacia abajo, porque, como decías antes, es estructural de alguna manera. A mí siempre me interesa mucho la herencia familiar. O sea, yo creo que ya se me ha visto, ¿no? Ya se me vio en 5 lobitos, lo que heredamos de los padres y también ese momento donde te das cuenta de que has heredado cosas de tus padres, ¿no? Que también una cosa es heredarlo y otra cosa es ser consciente de lo que podrías estar heredando y tener que plantearte quién eres tú, ¿no? En esa situación. Y en este caso, claro, la educación afectiva es una de las cosas que heredas de una manera casi inconsciente, ¿no? Y creo que el viaje del personaje de Aitor, sin hacer spoilers, pero creo que es muy bonito porque habla de alguien que tiene que enfrentarse a ese dilema de bueno, he heredado mucho de mi padre, pero no soy mi padre, ¿quién soy, no? O quién quiero ser, ¿no? Y cómo puedo hacerlo, ¿no? Si la convivencia era tan terrible, ¿por qué no se marchó antes, señora Torres? Porque yo tenía 2 niños pequeños. ¿Prefería que sus hijos estuvieran sometidos, según usted, a todo tipo de violencia? Yo intentaba que no fuera así. Entonces la convivencia en su casa era buena en líneas generales, a excepción de algún episodio puntual. El miedo es invisible. No sé si también es la contención vasca, pero una miniserie de 4 capítulos es anómalo en la industria española. Es decir, vamos, nadie hace series de 4 capítulos porque siempre te piden. No lo había pensado. Claro, pero tengo que decir es que sí, que yo cuando empecé a escribir la serie les dije, mira, yo quiero tener el liderazgo, porque sentía ya como unas visiones de cosas como muy radicales que quería ir y quería probar, y lo que sí que les pedí a los productores fue, quiero escribir lo que me dé, o sea, lo que sienta que necesita la historia, y nada, me han dado libertad total, y es que nos salieron 4 episodios y me pareció que era lo que necesitaba la historia. Se cerrarán unos meses, así que ponle que hasta el juicio pueden pasar 2 o 3 años. ¿Y yo tendré que volver a testificar? Declaras 2 veces, durante la instrucción y luego en el juicio. Íñigo también, ¿eh? Sí, pero me dijiste que él puede mentir, ¿no? Él tiene derecho a mentir y a no responder, sí. Bien. También tendrás que ver al forense, que se encarga de recoger si hay lesiones físicas o psicológicas. Y el mismo día del forense puede que te atienda también un equipo de asesoramiento técnico penal, que te harán un test para validar tu credibilidad. ¿Mi credibilidad? Es como si fuera un examen psicológico para descartar que estés loca o que tengas algún trastorno, pero vamos, miren que en tu caso es solo un trámite. Fíjate, yo pensaba si querer se hubiera podido hacer antes y tengo la sensación que se hubiera podido hacer antes, pero creo que no se hubiera entendido igual. O sea, yo creo que la dimensión política que puede tener ahora y la dimensión social la coge ahora por el momento en el que estamos, ¿no? Igual si se hubiera hecho querer igual hace 10 o 12 años, igual se hubiera quedado como más en la anécdota, ¿no? Y no hubiera parecido que habla de algo más estructural, ¿no? Yo creo que el cine es un vehículo maravilloso para hablar de esto, para que haya gente que se atreva a hablar de determinadas cosas, porque al final es este espacio seguro de la ficción, donde te están hablando a ti y te puedes estar viendo pero no eres tú, ¿no? Y entonces, bueno, ojalá sea un vehículo maravilloso para que haya muchas conversaciones incómodas pero constructivas. Si es que ya estaba tardando en utilizar a vuestros hijos. Bueno, no quieren que su Aita vaya a la cárcel, es lo normal, ¿no? Eso lo decide un juez. Ya, Paula, pero es que yo ya me estoy divorciando. No tengo por qué volver a verle nunca más. Se acabó. En cambio, si seguimos adelante con todo esto, voy a seguir viéndole, voy a seguir hablando de él. Por favor, has dicho 2 o 3 años. Y yo no sé si quiero que vaya a la cárcel. Yo lo único que quiero es que desaparezca de mi vida. El cine en la SER con Pepa Blanes.
Suscríbete a El Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.